5 de la tarde. Ahora es momento de hablar de Bolivia y en realidad entender cuáles son sus recursos naturales que tienen tanto poder y tanta importancia y tanta riqueza que hace y que provoca lo que está sucediendo en estos momentos allí. Estamos con Mauro Bornoz para que nos adelante la trascendencia que tiene el litio con un invitado muy pero muy especial, porque del litio empezamos a hablar muchísimo en los últimos días. Mauro, bienvenido. Exacto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lu, Adri. Sí, en estas últimas semanas mucho se ha hablado del litio después de que Evo Morales, en una entrevista junto a Rafael Correa, haya dicho que consideraba que el litio era uno de los motivos por los cuales había gestado un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Él consideraba que Estados Unidos estaba muy interesado en el territorio boliviano porque, claro, ahí se encuentran una de las mayores reservas de litio que hay en todo el mundo. Para que tengamos una idea, no solo los celulares, las tablets, las computadoras, sino también hasta los autos eléctricos requieren de las baterías de litio y hay un gran interés por este elemento. De hecho, lo consideran el nuevo oro blanco o el petróleo del siglo XXI por justamente el gran rédito económico que esto tiene. Pero no solo Bolivia tiene este elemento, sino también Argentina y Chile, y juntos los tres se los conoce como el triángulo del litio. Pero ¿cuál va a ser el impacto económico y por qué hay tanto interés en lo que está pasando en Bolivia? Para hablar de este tema estamos con Federico Nassif, que es investigador del CONICET y también es sociólogo, y estudiaste mucho de este tema, ¿no? Exacto, algo hemos estudiado sobre el tema. Bastante. Lo primero que hay que decir, me parece a mí, es que la explotación del litio en Sudamérica no es nueva, no es un fenómeno de futuro y una promesa. Estamos hablando de que en Chile y en Argentina, que como decías también tiene reservas importantes, ya hace más de 2 décadas que se explota. Y son explotaciones que además su origen, digamos, nunca se llevó muy bien con la democracia. O sea, que este fenómeno que muestra Bolivia ahora es un fenómeno que tiene sus antecedentes históricos. En Chile y en Argentina, en Chile tenemos 2 proyectos y en Argentina 1, vinculados a empresas norteamericanas principalmente, y de Japón acá en Jujuy también. Son proyectos que de alguna manera se iniciaron mucho tiempo antes, digamos, se tarda mucho desde que empieza un proyecto hasta que se explota. Se iniciaron en contexto de dictaduras militares. Pinochet en Chile, y acá en el año 80, 1980, el gobierno militar empieza a iniciar su primera licitación internacional del Salar del Hombre Muerto, que es lo que hoy se explota. O sea que tiene sus antecedentes históricos la situación actual de Bolivia. Es estratégico, a ver, porque uno se pone a pensar en el litio. ¿Es estratégico para qué? Por ejemplo, para la transición energética. Exacto. ¿Crees que es para esto? Mirá, los proyectos que están en Argentina y en Chile, el origen de esos proyectos no fue tampoco el libre mercado, los precios internacionales y mecanismos de mano invisible. Fue una política de Estados Unidos frente a la crisis del petróleo. En ese contexto Estados Unidos empieza a definir su transición energética, estamos hablando de hace ya, ¿no? Más de casi 4 décadas, empieza a definir su transición energética, detecta que el litio es un recurso estratégico para la acumulación, también se pensaba en la fusión nuclear de usos pacíficos, se creía que a fines del siglo XX ya se iba a alcanzar, aún no se alcanzó, pero también para baterías, energías renovables y vehículos eléctricos. Estados Unidos desde entonces hace un plan de relocalización de su producción que ellos tenían en su propio territorio y dan inicio a los proyectos de Chile. De Argentina también intentaron en Bolivia en ese momento y no pudieron. O sea que está todo asociado. ¿Qué porcentaje de concentración hay de litio? Porcentaje de concentración tiene que ver con la calidad del recurso, digamos. Sí. Eso varía mucho en determinados sectores del yacimiento, porque estamos hablando de yacimientos líquidos. Esto no es minería. Pero no hay litio en cualquier lado, a eso voy. Claro, por eso. Claro. Vos decís la cantidad de reservas que tiene Bolivia, sí. Entre Bolivia, Argentina y Chile se considera que alrededor de un 70% del litio de todo el mundo, Bolivia tiene la mayor reserva. Ellos calculan ahora en un estudio reciente que hicieron contratando una empresa de Estados Unidos justamente para poder certificar reservas con credibilidad para afuera, calculan 21 millones de toneladas. Ahora, Mauro, la apuesta de Evo Morales al sector minero fue muy importante, sobre todo aplicado a sus políticas sociales, hizo que se redujera la pobreza notablemente, del 60 al 30%. Bueno, fue fundamental y muy distinto a lo que pasó en Bolivia respecto de Chile y Argentina, ¿no? Lo que hizo Evo Morales fue industrializar el proceso para poder incluso generar las baterías de litio, es decir, no solo se quedaron con que tenían este recurso estratégico, sino que trabajaron en pos de esto. Esto de todas maneras no fue
algo o sí podría ser positivo, pero a la vez también fue cuestionado dentro de Bolivia también, ¿no? A ver, lo interesante del proyecto de Bolivia es que al estar en manos de una empresa 100% estatal, sobre todo la materia prima, el acceso al recurso no puede ser, digamos, ni concesionado ni terciarizado. Que es distinto al de Argentina, esto es muy importante aclararlo porque Argentina es totalmente libre de concesión. Exacto, es considerado un recurso mineral más. Es impresionante esto, estamos hablando de un recurso que es querido en todo el mundo y nosotros lo dejamos libre, digamos. Sí, es de libre concesión, es decir, uno puede acceder a un recurso presentándose frente a la autoridad minera provincial, además, ni siquiera es nacional, y adjudicárselo y con eso hacer lo que quiera, explotarlo o no explotarlo, y si lo va a explotar en la escala que quiera, con las condiciones que quiera y la cantidad de años que quiera, etcétera. Ahora, para nosotros es fácil medir el impacto, o es sencillo, estamos acostumbrados a medir el impacto de algunas commodities como la soja y demás, porque tienen un precio internacional. ¿El litio cómo podemos dimensionarlo en ese mismo plano? ¿Cómo podemos darnos cuenta qué tan estratégico, qué tanto valor tiene a nivel internacional, qué tan escaso es? Si es como commodity, los precios internacionales no hacen más que crecer, de manera muy sostenida comparándola con otros minerales, con otros recursos, ¿no? Y eso está atado al problema de la transición energética. En realidad el valor estratégico nunca tenemos que adjudicarlo al precio, porque eso es variable, y como decíamos recién, los proyectos iniciales no fueron por los precios internacionales, fue porque su valor de uso, digamos, su utilidad práctica es lo que es considerado estratégico. ¿Por qué? Porque es un insumo fundamental para la elaboración hoy de baterías, de acumuladores electroquímicos que utilizan tanto la electrónica portátil, casi el 100%, como vehículos eléctricos, que eso sí está en pleno desarrollo tecnológico, y energías renovables, ¿no? La acumulación de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. ¿Tiene sustituto el litio? Puede llegar a tenerlo, pero no hoy. Es decir, la transición energética, claro. Porque a veces se dice, esto es de corto alcance porque va a ser reemplazado. Lo cierto es que la transición energética lleva muchos años. Hoy por hoy la tecnología más consolidada es la del litio. Y lo interesante es qué papel va a cumplir en esa transición, que quizás llegue el momento de América Latina de empezar a pensar en su propia transición energética y no esperar que ese desarrollo tecnológico lo hagan en los países centrales y después importar toda esa tecnología, ¿no? Vos mencionabas recién, y también nuestro compañero Mauro, que el 70% de esas reservas están aquí en el sur, ¿no? Sí. Bueno, teniendo en cuenta que lo tenemos prácticamente todos en la mano, todos los días, toda la gente del mundo tiene un teléfono prácticamente. ¿Se abastece fundamentalmente de este 70% o no está todavía tan explotado? ¿De dónde viene ese litio? Sí, justamente Argentina y Chile en primer lugar, explotan sus yacimientos con empresas transnacionales hace ya más de 20 años. Toda esa producción va destinada principalmente, históricamente iba a Estados Unidos, Japón, ahora China, el sudeste asiático, entró a ser la principal compradora, pero por supuesto también Estados Unidos. La planta, por ejemplo, que tenemos acá en Catamarca, FMC Lithium Corporation, tiene su planta industrializadora en Estados Unidos. Entonces muchas de las exportaciones son directamente de empresa a empresa, al interior de la misma empresa. Ahora, vos llegás a la conjetura de que el golpe de Estado en Bolivia tiene un componente de lo que estamos mencionando, ¿no? Por el litio. Y me sumo a una declaración más política. Pepe Mujica dijo, en relación a la clase alta boliviana y Estados Unidos, no se bancan que un indio esté manejando el litio, dijo Mujica, ¿no? Bueno, eso ya sería claro. Supongo que referido a lo que vos mencionabas de los conflictos más internos, de la población interna de Bolivia. Ahí hay dos cosas. Por un lado, lo que vos me preguntabas antes de cuál era la opinión pública en Bolivia. Los sectores populares, en general, sectores campesinos, indígenas, no solo apoyaban el proyecto de industrialización, sino que había sido presentado por una organización campesina del sudeste de Potosí, este proyecto que estaba llevando adelante Evo Morales en Bolivia. Lo que tenemos después es el Comité Cívico de Potosí, que es una organización ya de profesionales o empresas de Potosí regionalista, que bueno, en los últimos hechos, en las últimas situaciones sobre el golpe de Estado, cobraron un protagonismo principal. Al lado de Camacho, que era el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, estaba en segundo lugar Pumari, que era el líder del Comité Cívico de Potosí, que apareció en el balcón con el gobierno de facto de Yáñez, festejando, digamos, el golpe de Estado. Ahora, en Bolivia hubo una empresa estadounidense que quiso instalarse, le dijeron que no y vino a la Argentina. Sí. ¿Cómo terminó finalmente explotando una riqueza argentina que en Bolivia fue rechazada?
Bueno, eso es importante. Fue todo un proceso, por supuesto, muy complejo. Intentaron primero en Bolivia, antes que en Argentina, porque estamos hablando de la mayor reserva. Sin embargo, lo que pasó en Bolivia es que hubo una enorme movilización y nivel de requisitos y exigencias por parte de la sociedad, sobre todo las organizaciones campesinas, pero también de la universidad en su momento. Claro, a la empresa más que la reserva, o no solo la reserva, le interesa también poder operar en condiciones de mayor libertad, digamos. Quiero recordar un dato muy pequeño, y es que el 20 de septiembre, previo a las elecciones, hubo una reunión entre Alberto Fernández y Evo Morales. Todavía no se sabía si Alberto Fernández iba o no a ser presidente. Bueno, ¿de qué se habló, entre otras cosas? Justamente de una integración en materia de litio para poder trabajar en conjunto, para poder explotar mucho más los salares que hay en Catamarca, en Jujuy y en una provincia más que se me está en Salta. Gracias. Y eso era el camino que estaban trazando. Evo Morales quedó fuera. Ya Alberto había ganado las PASO, ¿no? Fue en septiembre. Claro, fue el 20 de septiembre. Había ganado las PASO, pero faltaba todavía el camino hacia octubre, ¿no? La definición justamente definitiva. Bueno, eso ha quedado a mitad de camino. Uno puede suponer esta integración con Bolivia, habiendo salido Evo Morales del juego. Bueno, hay que ver lo que va a pasar en Bolivia ahora. Lo que tenemos actualmente es una situación de empate entre el golpe de Estado que no logró consolidarse y la resistencia. Esto es importante porque en los sectores que están, digamos, más activos en la resistencia al gobierno de facto, que sobre todo en la zona del Alto y el Altiplano, acaban de firmar una especie de acuerdo de paz para iniciar un proceso electoral, y entre las condiciones principales que pusieron las organizaciones populares para salir electoralmente está, por ejemplo, la continuidad y el respeto a las empresas estratégicas del Estado. Eso es clave en Bolivia. Ahí hay una memoria colectiva muy fuerte en relación a la soberanía sobre sus recursos naturales y a la industrialización, siempre como un programa de desarrollo estatal. La principal empresa estratégica del Estado de Bolivia es YLB, Yacimientos de Litio Boliviano. Así que esperemos, en la conciencia de esos sectores de resistencia está muy presente, que se pueda resistir en su política. Si eso se da, yo creo que con Argentina va a haber un nivel de articulación más que interesante. Si uno se para en las políticas que han tenido los gobiernos en el caso concreto de Argentina y de Bolivia, bueno, Bolivia respecto de su recurso lo ha manejado integralmente por la vía estatal. Y a mí se me viene a la mente el manejo que ha hecho la Argentina, más allá de los gobiernos, con el recurso minero en general, que se ha tenido no solo una consideración particular respecto de las empresas de explotación de minería, todo tipo de exenciones impositivas, incluso haciendo declaraciones juradas, es decir, básicamente exportan en función de declaraciones juradas, no tienen que abrir los containers para mostrar lo que el producido de sus explotaciones. Me gustaría saber eso que lo hemos visto en la minería, cómo sucede en el litio en la Argentina. ¿Las explotaciones de litio de qué manera se desarrollan? Se desarrollan de la misma manera, ese es uno de los problemas. En Bolivia y en Chile, por sus condiciones incluso técnicas y su particularidad que veníamos viendo, es considerado un recurso estratégico. Eso significa en todo el mundo, en el derecho minero, que se lo quita de la legislación ordinaria que regula la explotación de los demás recursos que no son estratégicos. En Argentina no es considerado un recurso estratégico, entonces no solo le compete el Código de Minería, que además es de 1886, es totalmente de inspiración liberal, es el más antiguo de la región, y dice, por ejemplo, entre otras cosas, que el Estado no puede explotarlo, bueno, así arranca, sino que también le compete la Ley de Inversiones Mineras, que estamos hablando de 30